gracias a Dios. Hace 8 días les compartí el tema de que Dios quiere y puede usarte. Y les dije que hay muchas cosas que nosotros muchas veces sacamos a flote y por eso de pronto hay veces que Dios no nos usa porque nosotros sacamos autoestima deficiente, sacamos sentimientos de incompetencia, nos comparamos con otros, decimos que somos débiles como Moisés, sacamos a flote el temor, sacamos a flote que estoy muy ocupado, el ajetreo, y el Señor nos dijo que todas esas cosas no valen para Él, porque cuando Él nos llama, sencillamente Él quiere usarnos. Hoy quiero compartir con ustedes, yo les prometí un tema que estaba preparando y el tema se llama el ser antes del hacer. El título ya lo va a poner Paulita. Mírenlo allí. Primero ser antes de hacer. Yo quiero que reflexionemos un poquitico en el título. Primero ser se refiere a que yo tengo que primero ser una persona que maneje mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, que primero trabaje en mi ser para luego poder hacer. Cuando una persona logra cosas sin trabajar en el ser, se vuelve un déspota. Por ejemplo, ustedes y yo, que conocemos el trasfondo de nuestro país, sobre todo en nuestra Antioquia querida, sabemos que aquí en los años 70, 80 resultaron un poco de personas que no habían estudiado, no habían trabajado en su ser y resultaron llenos de plata. Y entonces esas personas llenas de dinero sin trabajar en el ser, llegaron a pensar que eran los dueños del país y entonces mandaban a quitar al que les estorbaba, levantaban al que ellos querían, sencillamente porque no habían trabajado en su ser. Un sector como el poblado, que era de ricos de cuna, de personas trabajadoras, de personas que habían venido luchando como aquellos Echavarría, dueños de Coltejer, gente trabajadora, gente luchadora, fueron desplazados de ese lugar por gente que llegaban y decían: ¿cuánto vale eso? No, no lo vendemos. O lo vende o se muere. Y lo sacaron de ahí porque no habían trabajado en el ser. Entonces, esto tiene que ser un orden lógico. Uno tiene que ser antes de hacer. Cuando un gerente de una empresa resulta montado en la empresa sin haber trabajado el ser, maneja a sus trabajadores de una manera déspota, no les importa cómo el pago, si los deja esperando, no le importa, porque sencillamente no ha trabajado en el ser. Entonces el título solamente nos está diciendo: hay que trabajar más en el ser y más en este contexto cristiano en el que vivimos. Nosotros tenemos que ser antes de hacer. Y el versículo clave es ese. Vayan a Hechos capítulo 6 y buscamos desde el versículo 1, podemos leer unos cuantos versículos allí. Y allí encontramos el contexto. El contexto de estos versículos es que la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo de una manera desmesurada. Es la primera iglesia que se ha formado y empieza a crecer por la predicación de los apóstoles. Entonces dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Yo quiero que ustedes entiendan quiénes eran los griegos y quiénes eran los hebreos.
Los griegos sencillamente son personas de habla griega que se habían convertido al cristianismo. Y entonces estaban todos juntos en la iglesia, tanto los que hablaban griego como los que hablaban hebreo. Y entonces se estaba formando la primera iglesia, y en la primera iglesia había un avivamiento tremendo donde se llevaba el mercado, la comida para todos, y entonces se repartía para todos igualitariamente. Pero hubo una murmuración. ¿Por qué hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos? De que las viudas de aquellos, ¿de cuáles aquellos? De los griegos, las viudas, porque se quejaron fueron los griegos, ¿cierto? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces parecía ser que los judíos se preferían a ellos mismos, y entonces a los otros no les daban la ración o el mercado que necesitaban, o les faltaba cosas. Si eso lo traía la comunidad, eso era para repartirlo equitativamente. Además se repartía la Santa Cena. Muchas veces ocurría que se repartía la Santa Cena ese mismo día, y entonces parece que había cierta acepción de personas. Cuando hay acepción de personas, cuando yo quiero a uno más que a otro, el problema es de aquí, es de mi ser. Y entonces me ponen a hacer y yo hago como a mí me parece. Y entonces tengo que trabajar en mi ser. Entonces, verso 2, los 12, ¿cuáles 12? Los 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál apóstol había faltado ahí? Faltaba Judas, pero fue reemplazado ¿por quién? Por Matías. Eso todo lo habla Hechos de los Apóstoles. Pero entonces ya tenemos los 12. Y convocaron a la multitud, es decir, hicieron una asamblea y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, no es justo que nosotros dejemos de predicar y nos pongamos a servir a las mesas. Y dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, miren las cualidades que deben tener. Primero, buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, llenos de sabiduría. ¿A quién encarguemos de este trabajo? ¿Cuál trabajo? De ser sencillo, un trabajo sencillo de servir a las mesas. Pero estas personas que iban a servir a las mesas, un trabajo tan sencillo, necesitaban estas cualidades: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, para que no hagan acepción de personas, para que ellos, ya que trabajaron en su ser, puedan hacer. Y es un trabajo sencillo. Verso 4: y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y dieron ellos solos. Buen testimonio, sabiduría y llenos del Espíritu Santo, para hacer un trabajo tan sencillo como servir a las mesas. Bien, vamos a la diapositiva, la introducción. Miren esto. Los niños tratan de hacer tareas cuando aún no tienen el desarrollo psicomotor para realizarla. ¿Qué quiere decir esto?
que es que cuando los niños apenas están aprendiendo, por ejemplo, a comer, ellos reciben la cucharita de la mamá o del papá que le abra la boquita, pero llega un momentico que ellos le arrebatan la cuchara y ellos quieren comer de cuenta de ellos, y hay veces que uno los deja comer, pero se vuelven nada porque se llevan la comida a la boca y se la riegan por toda parte, ¿cierto? Pero sin embargo ellos ya quieren hacer esas tareas y son unos niños. Usted le enseña a un niño a amarrarse los zapatos y llega un momento que le dice, no, yo me los amarro, deje, y luchan y se amarran de cualquier manera. Son niños que quieren hacer sin todavía ser. Eso tiene que ver con la rebeldía, eso tiene que ver con la autonomía, eso tiene que ver con la autosuficiencia, que son grandes piedras de tropiezo para nosotros. A nosotros nos gusta hacer cosas que cuenten, que se noten, sin todavía trabajar en nuestro ser. Nos encanta que se nos note cosas que hacemos, igual que los niños, se nos encanta. Déjeme ya, suélteme ya. Cuando a uno le están enseñando a conducir, uno es con esas ganas de que le suelten ese volante, ¿sí o no? Ramiro, suélteme eso, déjeme ya. El que le está enseñando le dice, todavía no, amigo, espere, me choca el carro. Espere, porque uno tiene esa autosuficiencia, uno tiene esa rebeldía con la que venimos, uno tiene esa autonomía, yo soy capaz de hacer cosas. La idea que debemos aprender hoy, cuando ustedes salgan de este culto, la idea que debemos aprender hoy es que nosotros tenemos que ser. ¿Qué ser? Primero, tenemos que trabajar en nuestro ser para después hacer. El contexto que nosotros miramos en el pasaje es que es el crecimiento repentino. La iglesia está llenando de gente. Predica Pablo, predica Juan, predica Felipe y la iglesia se está llenando, y entonces la iglesia se está llenando y se necesita quien los dirija, quien los ayude, quien los pastoree, quien los enseñe. Entonces el crecimiento repentino de la iglesia, y hay un liderazgo que necesita delegar tareas. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo, los apóstoles llenos de sabiduría, repartían a las mesas y todavía se quejaban. Entonces dijeron, no, nosotros dediquémonos a predicar la palabra, la oración, y busquemos personas que puedan hacer esta tarea, pero que tengan esas características de que puedan cumplir, llenos del Espíritu Santo. Dale la otra. La tarea era relativamente simple: servir a las mesas, distribuir el pan entre los hermanos. Como les decía ahora, la iglesia llevaba cosas, porque la iglesia primitiva querían vivir todos juntos, cerquitica, apoyarse unos a otros, entonces todos aportaban. Entonces había quien lo repartía, y la tarea era repartir entre los hermanos, y lo cual pudo haber incluido el celebrar la Santa Cena, como les decía. Y entonces con frecuencia lo hacía, de repartir la Santa Cena. Entonces, si estaban repartiendo la Santa Cena, algunos griegos se quejaban y decían, ¿usted por qué no me da la Santa Cena a mí? Y el otro les decía, es que usted no se ha bautizado, y se armaba un problema allá atrás, ¿cierto? Entonces, sencillamente era una tarea fácil de hacer, pero miren que uno primero necesitaba tener el ser formadito con el Espíritu Santo para saber manejar esa situación. Sin embargo, para una tarea tan sencilla como esa, los apóstoles establecieron ciertos criterios relacionados al carácter de las personas que irían a servir. Es decir, para uno hacer una tarea, por sencilla que sea en la iglesia, uno debe haber trabajado en el carácter de uno. Uno debe haber trabajado en el carácter de uno. Hace mucho tiempo aquí en la iglesia
yo no tenía quien me diera una clase de jóvenes. Todavía no había venido Polita y algunas otras personas que han llegado, no habían llegado. Y entonces escogí un joven, un hombre, y le dije, usted por favor me le da clase a los muchachos, usted que se mantiene allí, que lo veo en la iglesia, y definitivamente me dijo, sí, pastor, yo le doy clase a los jóvenes. Y en esta hora, en el mismo culto, no teníamos trabajo los sábados con los muchachos, sino que en el mismo culto los jóvenes pasaban, se iban arriba. Y un domingo cualquiera salieron los muchachos extrañados y yo les dije, ¿qué pasó ahí arriba? Y me dijeron, no, es que el que nos enseña nos dijo que por la tarde nos podíamos juntar y tomarnos unas cervecitas. Que eso no era malo. Pastor, ¿eso es malo? Yo le dije, venga a ver, hombre, ¿usted por qué le está enseñando eso? Porque es que para mí no es problema tomarme unas cervezas y yo creo que tampoco le estoy enseñando mal. Y le dije, hasta hoy me dio clase. Porque es que yo enseño una cosa y usted viene y enseña otra. Y a usted no le parece malo, pero yo enseño que estos muchachos que están jóvenes no tienen por qué estar tomando cerveza, ni fumando cigarrillos, ni nada de eso. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? Me dijo, entonces no vuelvo a la iglesia. Y me voy para otra parte, y donde ya me invitaron a que allá tengo 50 jóvenes, me dijo, en otra parte. Yo le dije, pues hermano, 50 jóvenes que se van a perder si usted los va a dirigir. Sencillamente porque esta persona no había trabajado en su ser. Y el problema, después de que yo le oré al Señor, dije, Señor, el problema no es de él, el problema es mío. Es mío. Que no me espero a que tú me mandes las personas que van a trabajar. El problema es mío, y le pedí perdón al Señor. Entonces, aquí se está viendo que para una tarea tan sencilla se necesitaba personas que trabajaran con su carácter para lo que el Señor les iba a poner. Podemos ver entonces en una acción tan simple como la de servir mesas, la importancia que tiene ser antes de hacer para una tarea tan sencilla como la de servir mesas. Sigamos. Lecciones que hay en la Biblia acerca de este tema. Nosotros, miren eso, nosotros tenemos la tendencia a servir lo antes posible, como el niño que quiere comer ya, o que quiere amarrarse los zapatos ya sin poder. Nosotros muchas veces tenemos esa tendencia a servir lo antes posible, pues prestar un servicio nos hace sentir útiles. Entonces yo digo, yo quiero ser útil y yo quiero mostrar, pero ¿por qué no trabaja? Si usted quiere ser útil, entonces empiece a trabajar en su ser inmediatamente. Inmediatamente. Yo quería servir en la iglesia desde que llegué, pero si ustedes preguntan en la iglesia donde yo me crié, yo estaba allí desde las 7 de la mañana. Habían 2 cultos igual que aquí, y yo llegaba y me decían, vea, faltan tales baños por arreglar, y yo, venga, yo le ayudo, doña, a la señora, que venga, yo le ayudo, que ya va a empezar el culto y esos baños, ¿cuánto le faltan? Venga, yo le ayudo. Y trabajaba. A mí nadie me decía, sino que yo estaba ahí pendiente. Hay una lámpara que se quemó, venga, yo le cambio esa lámpara, ya compre los tubos que yo se la cambio. Y cambiaba ahí la escalera y y estaba en todo eso. Y yo no sabía que era que el Señor estaba trabajando en mi ser, para después hacer. Y entonces sencillamente estaba pendiente de todas esas cosas. Después fue que el pastor empezó a verme y yo ya estaba formado, pero en mi ser. Dios lo va formando a uno para después hacer. Y entonces uno se quiere sentir útil y sencillamente, digámosle a Dios que nos ayude para trabajar en ese ser. Lamentablemente, servir antes de estar listo
no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. Ahora les dije de personas que resultaron en Antioquía llenos de plata de un momento a otro. ¿Y qué les pasó? Su orgullo se creció y le dijeron a gente profesionales: ustedes no valen la pena, cuánto vale eso, se corre de ahí, que eso me gusta, eso que usted construyó me gusta, se quita de ahí o se muere. En Copacabana tenían una frase, decían: o le compro a usted o le compro a la viuda. Y así desplazaron a muchos ricos de Copacabana, ricos de cuna de allá de esa tierra, porque ellos dijeron: no nos vamos, que venderle a ese señor que... Y la otra cosa era que decían: le pago, pero no pagaban. Apenas se ocupaban, decían: yo a usted no le debo nada, póngala como quiera. No habían trabajado en su ser. Y lo mismo pasa cuando una persona en el cristianismo se le da un puesto que sencillamente no ha trabajado en su ser, y entonces saca pecho, se enorgullece y empieza a humillar a los demás. Empieza a humillar a los demás, empieza a ver a los demás como por debajo, y no se ha dado cuenta de que es simplemente un siervo de Dios, que Dios quiere pulirlo, que Dios quiere usarlo para bendecir a los demás. Y entonces, como no está listo en su ser, entonces sale a flote el orgullo. El autor de Eclesiastés, ¿quién es? Salomón, nos recuerda que hay un tiempo señalado para todo. Vayan a Eclesiastés 3:1. Hay un tiempo señalado para todo. Dice Salomón que usted no tiene por qué apurarse. Hermanos, si alguno es paciente, es Dios. Dios se toma el tiempo necesario. Dios se tomó 80 años para formar a Moisés. Y entonces Moisés ya se sentía viejo, ya se sentía que la vida se le iba a acabar cuidando ovejas. Y el Señor le dice a los 80, venga que ya está listo. ¿Y cuál fue el tratamiento? El tratamiento fue 40 años en Egipto como hijo de Faraón, aprendiendo lenguas, aprendiendo el idioma egipcio, aprendiendo a gobernar. Todo un hijo del Faraón. Si Moisés no se hubiera salido de Egipto, era un futuro Faraón. Pero después el Señor lo saca para el desierto, y 40 años en el desierto, y aguantando calor, y aguantando frío, y trabajándole a Jetro, su suegro, y cuidando ovejas que no eran de él. Se le olvidaron las lenguas, se le olvidó todo lo que había aprendido, pero aprendió a conocer el desierto. Y a los 80 años el Señor le dice: estás listo en tu ser, Moisés. ¿Cómo así? Sí, ya estás listo. Conoces a Egipto, conoces el desierto, y yo necesito que vayas a Egipto y me saques a la gente y me los traigas por el desierto. Pan comido. ¿Por qué? Porque Moisés se las conocía todas. Si alguien conocía el desierto, era Moisés. Sabía dónde paraba, sabía dónde llegaba, dónde lo podía coger la noche, sabía dónde podía acampar, sabía todo, ¿sabe? Porque había pasado 40 años y Dios había trabajado en su ser. En su ser. Entonces, dice Eclesiastés, ¿qué es lo que dice? Del 3:1. Todo tiene su tiempo. Eso lo manda a decir Dios para vos y para mí. ¿Cuál es el afán de esta cosa, de que yo hago esto mañana, de que yo hago esto hoy? Es en el tiempo del Señor. Es en el tiempo del Señor que vos te mueves de un lugar para otro. Amén, amén. No es cuando uno diga, no cuando el Señor diga. Amén, amén. Es este tiempo, te mueves. Es este tiempo, te mueves. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Usted tiene su hora para irse para los Estados Unidos. Amén.
Esa es la hora del Señor. Y mientras tanto uno dice, Señor, es su voluntad. Usted tiene su hora para las cosas que el Señor tiene para usted. Cada uno tenemos la hora. Miren eso, miren eso. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esa hora es del Señor. Tremendo. Esa es la Biblia. Se dan ustedes cuenta todas las cosas, cuántas canas nos han aparecido, cuánto pelo se nos ha caído pensando en que yo hago esto, que yo hago esto, yo hago lo otro. Hombre, ¿por qué no tiramos calma? Porque debíamos de haber leído ese versículo de tiempo. Todo lo que se quiere, lo que usted y yo queremos, debajo del cielo, tiene su orden. Mientras tanto, usted calmado, tranquilo, sencillo. Y vaya al verso 11. El verso 11 dice, todo lo hizo hermoso. ¿Pero cuándo? En su tiempo. En su tiempo. Todo lo que Dios hace en su tiempo queda hermoso. Cuando lo hacemos en nuestro tiempo queda feo. Eso no funciona. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos desesperamos, nos volvemos ropa y trabajo tratando de hacer cosas de nosotros. Deje que Dios lo haga y va a quedar bueno, va a quedar hermoso. Entonces, hermanos, miren esto, estamos en las experiencias bíblicas o en las lecciones que nos da la Biblia. La Biblia entonces nos dice que no nos afanemos porque todo tiene su tiempo. Aquí hay un ejemplo de lo que pasó con Pablo. En el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, lo acompañaron Bernabé y Juan Marcos. Hechos capítulo 13, verso 13. Ahí, en ese pasaje se nos dice que Pablo arma su primer viaje misionero, el primer viaje que va a hacer a otras tierras, y entonces lo acompaña Bernabé. Lo acompaña Bernabé y lo acompaña Juan Marcos. ¿Saben quién es Juan Marcos? El mismo Marcos, que escribe el Evangelio. El nombre completo de él es Juan Marcos. Y Juan Marcos es un joven. Y entonces, ¿qué pasó? Que se fueron a ese primer viaje misionero y entonces Juan Marcos se les devolvió del camino. Búscate a Hechos 13:13. Ahí nos muestra cómo Juan Marcos se devolvió. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En pocas palabras, se mareó del viaje. Yo por ahí no voy. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Nosotros no sabemos. De pronto le dio miedo Pablo. ¿Quién sabe para dónde va esa locura? ¿Quién sabe quién nos va a recibir allá? No, yo me devuelvo. Otras veces de pronto puede pensar uno, se mareó porque el alta mar, todas esas cosas, esas olas lo marean y dice, no, eso no es para mí. En pocas palabras, Juan Marcos no estaba, ¿qué? Preparado. Listo. No estaba preparado. Juan Marcos no estaba preparado. Y entonces sencillamente se les devolvió. Pero hubo un segundo viaje. Vamos a la pásate a la Hechos 15. Verso 36-40. Bueno. Y entonces hubo un segundo viaje. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor
para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo, miren esto, y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿entre quiénes? Entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Se separaron dos grandes del Evangelio, dos grandes predicadores, dos grandes evangelistas. Se separaron porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no quería llevar a Juan Marcos. Pregunta, ¿por qué Pablo no quería llevar a Juan Marcos? Porque no quería darle la oportunidad. Sencillamente porque Pablo, tal vez con una cierta experiencia, dijo, no, yo no voy a lidiar con este muchachito. No sabía que ya estaba formado. Todavía no estaba, le faltaba. Pero Bernabé es un hombre que dice, aquí hay madera. Yo les pregunto, ¿quién le ayudó a Pablo en su ministerio para que arrancara su ministerio? Bernabé. Es decir, que Bernabé tiene un ojo, ¿qué? Un ojo especial para ver dónde hay potencial, dónde hay madera. Y entonces cuando vio a Pablo, dijo, este Pablo realmente vale la pena. Y venga Pablo para acá. Y le ayudó a Pablo y lo llevó a Antioquía y lo ayudó a que fuera pastor y lo capacitó. Pero enseguida cogió a Juan Marcos y dijo, este muchacho también sirve. Pero Pablo tiene un afán de hacer unas cosas y Pablo no lo ve listo. Y Juan Marcos dice, yo me lo llevo porque este muchacho necesita formar su carácter. Tremendo. Uno necesita personas que le ayuden. Digan, hombre, usted tiene mucho impulso, pero pare, vamos despacio, que usted vaya caminando, que usted sí tiene potencial. Uno necesita personas como esas, que le ayuden, como un Bernabé, que lo ayude a uno, que le dé las oportunidades, que lo bendiga mientras está listo. Si usted lee en Biblia más tarde, el apóstol Pablo dice, mándeme a Marcos que lo necesito. ¿Por qué? Porque ya está listo. Porque ya Bernabé se lo formó. Entonces, hermanos, en el segundo viaje misionero está el gran conflicto de que sencillamente Marcos no está listo. Todavía no ha formado su ser. De pronto tiene miedo, de pronto tiene afanes, tiene preocupaciones o tiene otros intereses, pero Bernabé le ayuda. Dale. Veamos nuestra llegada a la familia de Dios, la llegada tuya y la llegada mía. Miren esto. La Biblia habla de cuán grave fue el impacto de la caída del hombre. Cuando Adán cayó, que perdió la imagen del Dios Altísimo, entonces nuestra mente quedó, ¿qué? Entenebrecida. La mente tuya y la mente mía quedó entenebrecida. Nuestro corazón quedó endurecido y nuestra voluntad quedó esclavizada. Y así, con una mente entenebrecida, con un corazón endurecido y con nuestra voluntad esclavizada, es que nosotros llegamos a la iglesia. Es que a la iglesia de ustedes llegamos nosotros como urgencias, hermano, del hospital. Usted llega a la iglesia con esta situación porque usted viene de ser una persona caída y entonces usted recibe a Jesús, lo recibe en su corazón y usted llega a la iglesia y dice, bueno, yo recibo a Jesús en mi corazón, pero todavía está la mente entenebrecida, todavía está el corazón endurecido, todavía está la voluntad esclavizada. Y la Biblia no hace un recuento de cómo cada núcleo familiar caído afecta el desarrollo de los miembros de dicho núcleo. Es decir, la Biblia no nos muestra cómo fueron cayendo las familias, no lo muestra, sino que por la mente esclavizada las familias fueron degradándose cada día más. Y escuchen, entonces nosotros llegamos a la familia de Dios, usted y yo.
Pero algunos de los que llegamos a la familia de Dios llegamos con estos problemitas, miren. Algunos fueron abandonados por padres que no asumieron su responsabilidad. Uno en la iglesia encuentra personas que, abandonados por el papá, por la mamá, que no asumieron su responsabilidad de padres, pero llegamos a la iglesia. Otros fueron violados por familiares o por conocidos. Algunos fueron objeto de burla, de rechazo. Se burlaron de ellos cuando estaban pequeños, los rechazaron. Por eso la predicación de hace 8 días, de esos estados de conciencia en los que uno tiene baja autoestima, uno no se estima todavía. Dios, ¿qué me va a usar a mí, yo de donde vengo? Precisamente porque fueron objeto de burla y de rechazo. Otros fueron maltratados físicamente. Hay personas que nos trataron a los golpes. Mi papá era un borrachito de cada 8 días, pero hay veces que ya cuando estábamos grandecitos nos sacaba un juguete, sacaba una peinilla para darnos plan. Descarado. Y nos daba planazo. Uno no esperaba sino hacer más hombrecito a uno sacar otra peinilla. Eso es el pensamiento de uno. Espere que crezca un poquito. Maltratado físicamente. Así ha sido el caso de muchos hijos y esposas. Miren este cuadrito. Así es que nosotros llegamos a la iglesia. Esto anterior nos da una pequeña idea de que antes de servir a la familia de Dios, Él tiene que realizar un trabajo de ayudarnos a sanar y a crecer, que es lo que la Biblia llama santificación. Llegamos así, llegamos como este párrafo a la iglesia. Y entonces, ¿cómo nos vamos a poner a hacer? Si tenemos todo esto, ¿cómo nos vamos a poner a hacer cosas? Si un pastor nos pone a hacer cosas sin sanarnos esto, entonces nosotros vamos a reflejar esto en la congregación que estamos dirigiendo, en las personas que nos están dando. Por eso es que en la iglesia cristiana se habla de personas que violan niños, maestros de escuela dominical que los dejan con niños y ocurren problemas. Porque se les da un trabajo en los que ellos no han sido sanados de esto. Miren esto, lean esto bien. Lo anterior nos da una pequeña idea de que antes de servir a la familia de Dios tiene que realizar un trabajo de ayudarnos a sanar. Nosotros llegamos así y Dios nos coge y nos dice: yo lo voy a poner a servir, pero antes usted tiene que santificarse, quitarse todas estas cosas para que me pueda servir, porque de lo contrario uno reflejaría esto. Entonces esta era la hora que yo les sacaba una peinilla. ¿Ustedes van a trabajar o no? ¿Ustedes van a servir o no? Como me sacaron a mí. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios no me hubiera sanado. Dale. Tenemos que servir. Tenemos que ser antes de hacer. Pídale a Dios que le ayude. Porque usted no puede ir a darle una consejería a una persona y sacar lo que le ha pasado en su vida anterior. Usted debe haber sido sanado de su vida anterior para poder traer un consejo bíblico. Porque si usted va a sacar una idea de las que usted tiene, de las que a usted le pasaron, no, trata ese muchacho duro, pues a mí la letra entra con sangre, a mí me daban coscorronazos para que pudiera aprender matemáticas. No, señor. Usted ya es un cristiano y a usted sencillamente perdonó a ese papá o a esa mamá que le daba coscorronazos, y a su hijo usted le dice: venga a mí, venga que yo tengo otra forma de enseñar. ¿Por qué? Porque ya aprendí a trabajar mi ser y ahora puedo hacer.
La gente que Dios te va a poner es porque voy a estar listo para enseñar. Amén. Autoevaluación. En la medida en que somos sinceros, ojo con esto, aquí les pedimos sinceridad, no para que la expresen delante de mí o delante del hermano de la iglesia, sino delante de Dios. A medida en que somos sinceros, podemos, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, descubrir las señales de inmadurez que hay en nuestro carácter. Vamos a descubrir señales de inmadurez que hay en nosotros. Veamos algunas de estas señales. Una primera señal: la necesidad muy grande de aprobación. ¿Cómo así? Pues sencillo, hermano. En esta evaluación, usted sabe, usted necesita que lo aprueben en todo. Usted necesita que por su condición que traía de antes, su condición de una persona caída, alejada de Dios, entonces todos anhelamos que nos aprueben. Sin embargo, hay algunos que necesitan una necesidad extrema de aprobación. ¿Y sabe a quién personas quiere más uno? A los que le dicen sí a todo lo que uno dice. Encuéntrese usted con una persona que le diga: no, hermano, eso está mal, para que vea que a ese no lo quiere, con ese no quiere andar, No le vuelven a hablar. con ese no quiere conversar, con ese no quiere volverle a hablar, porque no le aprueba todo lo que usted dice. Y escuche, si usted quiere tener un amigo, un verdadero amigo, que le diga las cosas que sencillamente a usted no le sirven, ese es un amigo. Hermano, a mí me parece que vos no estás caminando bien, a mí me parece que vos estás andando por caminos que no son buenos. A él no le va a gustar, pero es un verdadero amigo que te quiere ayudar. Pero el que te dice sí a todo, hace lo que eres mucho y resulta que ese no te está ayudando. Hay muchas veces que mucha gente necesita la aprobación. Y si no nos ofendemos, si no nos aprueban, nos ofendemos, nos irritamos. Sencillamente porque hay una necesidad escondida de que yo necesito ser aprobado. ¡Ay, no me saludó! Y entonces, si no me saludó, entonces es porque ya sencillamente no quiere saber nada de mí. Y entonces se va para la casa y se acuesta, y se acobija y se arropa y se deprime. Necesita ser aprobado. No, mijo, usted tiene que aprender a que Dios está trabajando en nuestro ser. Si usted da un devocional, sencillamente del devocional, use la Biblia y del devocional, no diga palabra suya, diga palabra de Dios. Y al que le guste, y al que no, que se meta con Dios en todo, porque usted habló hoy palabra. Usted no necesita que le diga: ay, tan lindo. No, es palabra de Dios, hermano. Usted da una predicación, usted da una enseñanza, sencillamente, hermano, métase con la palabra de Dios. Y ya al que le gustó. De una predicación, pues le gustarán a 20 o 30 y a los otros 50 o 60 de pronto no les gusta. Allá ellos, pero el Espíritu Santo ya habló, y si yo hablé la palabra ya no hay problema. Amén. Yo le digo al Señor: Señor, usted me aprobó, usted me dio la palabra y yo me basé en tales versículos y eso dije, Señor. Listo, hermano. Entonces, ojo con eso. Una necesidad muy grande de aprobación. Si usted necesita que lo aprueben en todo, entonces es porque usted está inmaduro. Usted está inmaduro. Usted sencillamente, cuando le digan así no es, diga: uy, Señor, gracias por mandarme decir que tengo que corregirme en todas estas cosas. A las personas que me ayudan a mí en la predicación, yo nunca les digo en el grupo ni en público, sino que le llamo personalmente y le digo: usted me pule esto o me estudia mejor este versículo para una próxima que le toque, usted lo diga mejor o lo diga como es, o maneje las cosas. Pero la corrección sencilla es porque quiero que mejoren, es porque quiero que prosperen. Entonces, ojo con esa aprobación. Si usted quiere que a todos le digan sí, entonces usted tiene un problema y tiene que trabajar en su ser.
porque el no también es muy bueno cuando uno lo sabe recibir y sabe ayudar. Segunda, el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. Es una señal de inseguridad. A medida que uno experimenta mayor grado de inseguridad, experimentamos mayor necesidad de sentirnos seguros. Y entonces el perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando uno controla las personas, los hijos, la economía, todos los ministerios, cuando uno controla todo, entonces uno dice, uy, todo está marchando sobre ruedas, todo está bajo mi control, me siento seguro. No, señor, uno no puede ser controlador de nada. A medida que nosotros vamos madurando en la relación con Dios, ese perfeccionismo debe disminuir en nosotros, porque la verdadera seguridad de nosotros está en Cristo. Amén. Usted está seguro es en Cristo, no en lo que usted controla, no en lo que usted maneja. ¿Quiere sentirse seguro? Agárrese de Cristo, métase con Cristo, y entonces ahí está la verdadera seguridad mía. Señor, yo estoy en sus manos, no en lo que yo controlo. No es que todo lo tengo bajo mi control. Está equivocado, usted está inseguro. Entonces, cuidado con ese perfeccionismo. Nosotros no somos perfectos, nunca vamos a llegar a ser perfectos, sino que sencillamente sentimos seguros en que Cristo nos está gobernando. Los celos son otra indicación de inmadurez. Es una indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Muchas personas experimentan celos por las amistades. Uy, como se volvió de amiga de este, y a mí me dejó como a un ladito. ¿Quién sabe qué le estará contando? Estarán hablando hasta de mí. Y empiezan, y les da celos que una persona se vuelva amiga de otra. Hay muchos celos. Y esto en la iglesia muchas veces se deja ver. Celos por amistades, celos porque sencillamente se quiere otra vez controlar las relaciones. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Te llamó el pastor? A mí no me llamó. Celos, hermano. Falta de madurez. Frecuentemente pasa en las casas, en las familias, que los hijos sienten celos de los otros. Hay un muchachito, hay un niño ya nacido y tiene 4 o 5 años, y de pronto mamá está en embarazo y nace el otro, y entonces el primerito, cuando ya no se orinaba en la cama, vuelve a orinarse, empieza a perder colegio, a que ya no funciona en el colegio, ya la maestra llama, vea, ese muchachito está todo distraído. Pero ¿qué le está pasando? Celos del que nació, celos de que lo miman, celos de que lo cargan, celos de que... Todo eso se da en esta vida en que nosotros vivimos. Entonces, hermanos, necesitamos ponerle cuidado a esa situación de celos. Y hablemos de celos en la iglesia, que nos sentimos celosos en la iglesia por un ministerio que tiene una persona. Hermanos, el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos por qué sentir celos de nadie, porque los celos son carnales, son carnalidad. Son obras de la carne. Y entonces sencillamente, si Dios te dio unos talentos, la iglesia debe estar feliz con los talentos que tiene, porque esos talentos al fin y al cabo son bendición para mí que estoy en la iglesia. El hecho de ver que el Señor levanta gente con talentos. Miren, ustedes y yo debemos de estar atentos a los talentos que se van levantando en la iglesia y darle gloria a Dios. Gloria a Dios, porque me haces pertenecer a una iglesia donde hay tantos talentos y yo los puedo aprovechar. Si ustedes miran a Dios, a Jesús alababa los talentos de los demás.
¿Qué dijo Jesús de Moisés? Que era el hombre más que manso que ha habido sobre la tierra, y sencillamente está alabando la mansedumbre, el talento de la mansedumbre de Moisés. ¿Qué dijo Jesús de Juan Bautista? No ha habido otro profeta mayor que este, y está alabando. ¿Qué dijo Dios de Daniel? Este es mi hijo amado, justo, no hay otro justo. Y de Daniel, sencillamente Dios alaba los talentos de sus hijos. Porque nosotros nos vamos a negar un talento que Dios le da a la hermana, que Dios le da? Porque, no, pastor, es que si de pronto le digo que predique muy bueno, se hincha y se enorgullece más. Dígale, hermano, que Dios permite que se reconozca ese talento. Ojo con esos celos, que Dios nos quite esos celos en la casa, en la iglesia, en toda parte. La condenación frecuente del otro. Muchas veces condenamos a la otra persona y le decimos, no, ese no tiene remedio, ese no va a salir adelante. El resentimiento, la falta de perdón. Muchas veces en la iglesia cristiana nosotros estamos resentidos con otro hermano. Y si vamos juntos para el cielo, pues hombre, ¿qué vamos a hacer? Perdónele, arregle las cosas de una vez. A mí me han ofendido, sí, pastores, líderes, personas que se han creado conmigo, pero yo he decidido perdonarlos. Y la pregunta es, ¿y si volvieran? Y si volvieran, la iglesia está abierta para ellos, porque yo los perdoné. Arranques incontrolables de ira. Dios mío, todavía esto ocurre. Personas que se vacían en otros con una ira. Pastores, que yo le dije porque me salió el indio. ¿Cómo así? ¿En dónde está el dominio propio? ¿En dónde está el Espíritu Santo? Cuidado con esto. Estos son evidencias de inmadurez. Estos son evidencias de que usted no está listo para hacer, porque necesita trabajar en su ser. Amar, servir, pero por las razones equivocadas. Yo sirvo para que me vean. Yo doy un mercado, pero que sepan que yo di el mercado. Razones equivocadas. Usted sirve a Dios. Una de las cosas que yo siempre le digo a los hermanos que me ayudan con el aseo aquí, yo les digo, nadie sabe que ustedes están haciendo el aseo. Esta iglesia parece limpia, sillas limpias, todo esto limpio, y poquita gente sabe quién lo hace, pero Dios sabe, porque le servimos es a Él, no para que nos vean. Dificultad para reconocer el talento de los demás, eso ya lo vimos. Reconozca que Dios tiene gente que levanta con talentos, y reconozca los talentos, Dios lo hizo, nosotros también lo debemos hacer. Y este último, póngale también cuidado, ¿sí o no? Esa lengüita. Ay, Señor, que nos ayude a controlar la lengua, a no decir cosas que no debemos decir. Este es un miembro pequeño, dice Santiago. ¿Cómo será el peligroso que le diga todo un capítulo 3 de Santiago? Enciende un gran fuego un miembro tan pequeño como la lengua. Y si uno no gobierna la lengua, ¿qué va a gobernar el cuerpo? Entonces, que Dios nos ayude. Todo eso que ustedes ven aquí es una autoevaluación para uno decir, Señor, yo caigo en esto, entonces yo todavía necesito trabajar en mi ser para poder hacer. Conclusión. Necesitamos tener una vida emocionalmente madura. Usted y yo necesitamos una vida emocionalmente madura para poder experimentar la plenitud de vida que Cristo compró para nosotros. Usted quiere una vida cristiana a toda plenitud, entonces trabaje en su ser, porque cuando usted trabaja en su ser, a usted no le va a dar dificultad a hacer lo que Dios le manda.
Escuchen, la vida abundante. Juan 10:10 dice que el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere una vida abundante para nosotros. Entonces necesitamos trabajar más en nuestro ser. Nuestro deseo es que la gente viva libre de todas las ataduras que estos temores le causan. Ese es el deseo del cristianismo, que seamos libres. Que Dios te pueda mandar a hacer una tarea y sepas que vos vas y la haces porque ya estás listo. Porque si te gritan, si te ofenden, vos no peleas con nadie. ¿Qué tal que yo vaya con uno de estos hermanos, a Fredonia o a Magá, y por ahí lo traten mal y él llegue y diga, espéreme, yo voy y me busco unas piedras y nos agarramos? No, mijo. No está listo entonces. No tiene su ser preparado. Entonces, aguántese, soporte tantas cosas que nos tocan. No hay nada mejor que vivir emocionalmente libre. Cuando uno vive libre, no hay nada que lo haga. En Cristo y por Cristo, no por esfuerzo propio. Aquí dice, ¿te imaginas el daño que podemos causar usted y yo si vivimos amarrados por algunas de las cosas que acabamos de mencionar? ¿Se imaginan el daño que causamos si no controlamos la lengua? ¿Se imaginan el daño que causamos si nosotros no sabemos perdonar? ¿Se imaginan el daño que causamos en la iglesia? Tristemente esas son las experiencias que se viven en muchas de las iglesias. Sencillamente me voy de esta iglesia. Ay no, que ahí hay preferencias, que allí le dan a este, que al otro no le dan, que allí prefieren eso. Hermanos, necesitamos trabajar más en nuestro ser. Pónganse en pie, oramos y le damos gracias a Dios. Si alguna cosa se llevan en esta hora, llévense que Dios nos trajo a la iglesia, nosotros vinimos imperfectos, sí recibimos a Jesús, pero vinimos imperfectos. Y Dios necesita santificarnos. Y ahí vienen las pruebas, y vienen dificultades, y vienen tratamientos, y vienen roces con las personas. Pero Dios quiere que en esos roces, en esos tratamientos, nosotros trabajemos en nuestro ser. Y después de que estemos listos en nuestro ser, porque todo bajo el cielo tiene su hora, después de que estemos listos en nuestro ser, Dios te dice, vaya y evangelice a tal persona que es muy problemática, pero usted ya es capaz. Antes no. Usted ya es capaz. ¿Por qué? Porque si él se le rebota, usted sabe cómo lo trata. Sí. Sencillo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Definitivamente, Señor, aquel día que la iglesia estaba creciendo tanto, tú, por el Espíritu Santo, les dijiste a los apóstoles, escojan 7 personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que sirvan a las mesas. Señor, una tarea tan sencilla, pero se necesitaba que no hubieran diferencias, que no hubiesen acepción de personas, que se atendiera a todo el mundo, a los de buen genio, a los de mal genio, Señor, a los que llegan cansados, a los que llegan aburridos, que se les atienda de igual manera que a todos. Señor, y se escogieron esas personas. Entre ellos estaban Esteban, Padre, un hombre que fue el primer mártir de la iglesia. Yo te pido, bendito Dios, que con esta lista que nos acabas de dar, nos ubiques. Si alguno de nosotros que escuchamos tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tenemos alguna de estas situaciones que de pronto necesitamos aprobación de todo el mundo para poder vivir tranquilos, que nos ayudes a trabajar en nuestro ser. Nosotros trabajamos es para ti, no para la gente.
si alguno de nosotros somos perfeccionistas. Queremos controlar todo, queremos controlar la casa, queremos controlar lo que pasa en la casa con los hijos, queremos controlar lo que hay en la nevera, lo que no hay en la nevera, queremos controlar todo y nos sentimos seguros. Señor, nuestra seguridad está en ti, Padre Santo, nuestra seguridad. Ayúdanos a que nosotros no vamos a lograr el perfeccionismo. Señor, si en alguno de nosotros hay celos, ayúdanos a entender que tú repartiste los dones como tú quisiste y que me alegra, Señor, estar en un grupo donde hay diferentes dones y yo puedo ser bendecido por ellos. Padre celestial y eterno, gracias, Señor, bendito Dios, porque también, Padre Santo, nos libras de que nosotros estemos condenando a otras personas, Señor, criticando, señalando cualquier cosa porque no concuerda con nosotros. Ayúdanos, Padre Santo. Si hay resentimiento, falta de perdón en nosotros, pues ¿cómo vamos a poder servir? ¿Cómo vamos a poder hacer el trabajo tuyo si nosotros no somos capaces de ser perdonadores? Señor, si hay todavía arranques de ira, arranques incontrolables, en donde nosotros nos soltamos y parece, Señor, que saliera otra persona, el viejo hombre, y que nos gobernara la carnalidad cuando en nosotros está el Espíritu Santo. Perdónanos, ayúdanos. Señor, ayúdanos a servir por las razones correctas, no por razones equivocadas. No necesitamos que nadie nos aplauda porque damos o porque hacemos o porque decimos tal cosa. Señor, sencillamente lo hacemos para ti. Bendito Dios y Padre, que aprendamos a reconocer el talento en los demás, que aprendamos a controlar la lengua, Señor. Padre, yo te presento mi vida y la vida de la iglesia y te doy gracias y permítenos estudiar más sobre este tema, porque, Señor, hay mucho que decir y necesitamos trabajar en nuestro ser para que tú nos pongas a hacer y todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado, para tu gloria y tu honra, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga y nos vemos. Si alguien necesita esas diapositivas, Paulita se las hace llegar.